Seguimos en el bloque de economía virtual con otra entrevista que guarda relación con este interés que tienen los extranjeros de invertir en Paraguay. Hablábamos recién con un empresario uruguayo. Ahora nos toca conversar con un empresario del viejo continente, un empresario español. ¿Qué tal, don Javier Pérez? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Por favor, ¿Qué muchas tal? gracias por venir. Muchas gracias, muy amable por invitarme. Es un placer compartir con ustedes. Bueno, don Javier, dígame por favor, ¿cuáles son los negocios que se dedica y sobre todo, por qué el interés en Paraguay? Bueno, nosotros como empresa tenemos una variedad de rubros importante porque tenemos diversas áreas. Un área de ingeniería, apoyo, soporte, todo lo que es la parte de consultoría técnica y de producción. Luego tenemos otra área que es el área eléctrica y de suministro de emergencia, donde cubrimos con equipos de última generación, desde lo que es generadores eléctricos, sistemas contra descargas atmosféricas, sistemas contra sobretensiones, estabilizadores de tensión. Luego tenemos un área del agro, porque creemos firmemente que el agro y la industrialización del agro van a ser uno de los pilares fundamentales de la economía de Paraguay en los próximos años. Y entonces tenemos un área donde estamos importando, distribuyendo, instalando los mejores equipos de tecnología más avanzada a nivel mundial en sistemas de riego, por ejemplo, para cultivo extensivo, tipo pivot. También tenemos invernaderos inteligentes, que son prácticamente fábricas de vegetales, porque controlan todo y cada uno de los parámetros de forma absolutamente independiente y autónoma. Entonces garantizan el nivel de producción, la calidad de esa producción, los calibres, todo, digamos, enfocado a multiplicar la productividad. Por poner un ejemplo que se vea claro, una plantación de locote bien cultivada, atmósfera libre, estamos hablando de una producción de 7 kilos aproximadamente por metro cuadrado y año. Una producción en invernadero con cultivo intensivo y con los sistemas que nosotros estamos manejando, estamos hablando de 26 a 28 kilos por metro cuadrado y año. O sea, triplica más o menos la... Pero además con otra cuestión, y es que garantiza la homogeneidad del producto y el poder cerrar ciclos y rotaciones. ¿Pero y es caro acceder a esta tecnología o no? El periodo de amortización lo estamos estimando en 2 años y medio aproximadamente. La amortización total del equipo con los beneficios. Javier, del tiempo que estuvieron ya en Paraguay, las oportunidades que observan debido a que tenemos mucho por hacer, ¿cuáles son las debilidades y amenazas que pueden ver y en los que necesitamos mejorar para que puedan desarrollar los proyectos? Bueno, Horacio, este país es un país extremadamente interesante y sobre todo es muy acogedor para con los que hemos venido de fuera. Obviamente no podemos cerrar los ojos ante algunas cuestiones que son simples. La necesidad de infraestructuras, por ejemplo. Un país que pretende producir y pretende vender necesita infraestructuras para hacer circular su mercancía y que sus productos dentro de su propio país funcionen, ¿no? Existe también un tema que es un poco complicado, que es la, llamémosle, mexicanización de algunas zonas del interior. O sea, donde se están produciendo los conflictos armados vinculados al narcotráfico principalmente y al contrabando, que realmente causa miedo en cualquier inversor, causa miedo en la población y convierte la zona en un reducto. Porque realmente yo, esto desgraciadamente lo viví en México, porque implantamos allí un sistema de modernización y el gran problema era que el narco no nos dejaba, ¿no? O sea, nos jugábamos la vida. Y bueno, y luego también hay un tema para otros negocios, como por ejemplo sería el tema de la construcción, que es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo tiene algunos problemas, es la inseguridad jurídica. O sea, el que no haya una unicidad de registro, el que pueda existir un terreno que tenga 5 escrituras diferentes y que el litigio para llegar a un acuerdo con eso dure 5 años, 10 años, 7 años, eso también, digamos, serían debilidades. Pero frente a esas debilidades, el país tiene una fortaleza increíble. Primero, su baja densidad demográfica, que puede ser un lastre en otras cuestiones, hace que sea un país donde hay espacio para desarrollar todo tipo de productos, de servicios. Por otro lado, tiene una población muy joven. Una población, el 57% de la población paraguaya creo que está por debajo de los 18 años de edad.
Y bueno, y realmente hay tiene un clima que es una bendición de Dios. O sea, Paraguay puede ser el granero de una gran parte del mundo siempre y cuando sepa aprovechar todas esas virtudes que tiene, esas ventajas que tiene. ¿No se arrepiente de haber venido a invertir en Paraguay? Y por otra parte, ¿alentaría a otros empresarios extranjeros a que hagan lo mismo? No solo que no me arrepiento, sino que además estoy muy contento. Creo que fue una decisión muy acertada. No es que alentaría, es que ahora mismo estoy negociando con algunas empresas de tecnología líder para montar filiales de ensamblaje y para generar la tecnología que este país necesita, que no tenga que ser importada en el 100%, sino que se pueda producir aquí. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en una línea de equipos de estabilización de tensión con tiempos de respuesta de 50 milisegundos, absolutamente electrónicos, y que además reducen el consumo de cualquier industria o cualquier negocio en el que se instale entre un 10 y un 15%. Imagínese eso aplicado a las grandes fábricas, por ejemplo, farmacéuticas. Aquí hay un tema importante, el gusto por la excelencia. O sea, Paraguay está cambiando, el Bahí ya no funciona, el así nomás tampoco funciona. Y hay un gran sector de la población, de nuevas empresas, de gente joven, de gente muy bien formada, que ya está aplicando criterios de primer mundo en la gestión de sus empresas. Tenemos casos como, por ejemplo, Nutrihuevo, tenemos casos como no sé, los laboratorios Cabones o cualquiera de estos, que son empresas que son comparables a cualquier empresa líder mundial, puntera mundial en sus distintas áreas. Y además están aplicando criterios de responsabilidad social y otras serie de historias, cosa que es digna de tener en cuenta. ¿Qué sucede? El problema es que tenemos que generar industria. O sea, un país donde el quinto rubro, veía esta mañana yo en televisión, el quinto lugar en créditos en la industria, y el primero es el agro, un agro que está basado en los commodities principalmente. Cuando los commodities están ahora mismo sufriendo bueno, están yendo a lo que era su realidad, porque la parte anterior fue, los precios que tuvieron durante los años 2004, 2005, 2006, fueron efecto de la especulación que se desplazó del petróleo al cereal. Entonces, el commodity ha llegado a un suelo y realmente la única forma de mejorar ese commodity es incrementando la productividad. O sea, no consiste en quedarse pasivo, comprar silos de plástico para hacer el ensilaje y dejarlo. No. Hay que aumentar tu productividad para que vendiendo los precios de mercado seas competitivo. Es lo que siempre solemos decir, ¿verdad, Horacio? Muchas veces nosotros tenemos mercaderías, tenemos productos que enviamos al extranjero y después cuando lo traen de vuelta volvemos a consumir nuestros propios productos, pero ya industrializados, ¿no? Es así. Y sobre todo Javier es de Murcia, una zona productora de alimentos muy parecida a Paraguay. Y quería consultarte qué podríamos importar sobre eso que decías. Dependemos de los precios de los commodities para salvar esa situación y estar en una situación más ventajosa. A ver, aquí hay un modelo ahora mismo económico que es el tema de la agricultura extensiva. La agricultura extensiva tiene problemas de, primero, no genera gran cantidad de empleo, porque está muy mecanizada. Es un empleo de muy baja calidad, sin cualificación ninguna, y no genera riqueza en el país, genera riqueza en las manos de algunos pocos o de algunas grandes compañías que son las que realmente controlan el mercado. Si vamos a una economía de cultivo intensivo, que es un poco lo que pasó en Murcia, en mi región era una región bastante pobre en los años 60. En los años 70 se produce una revolución con la implementación de sistemas de cultivo intensivo e irrigación. Nosotros somos la región más seca de Europa. Tenemos 350 milímetros de precipitación al año, lo que llueve en Asunción en 2 días. Con eso producimos el 60% de las verduras de Europa, que consumen 300 millones de personas. Este año creo que han sido 15.000 millones de toneladas los que han salido de la zona, ¿no? Entonces, Paraguay tiene esa posibilidad, tiene el clima, tiene un clima benigno, tiene mano de obra joven que se puede capacitar, que existen escuelas como por ejemplo el Cerrito, Granja de Escuela, que están haciendo un trabajo fabuloso, capacitando gente para que sepan ser productores efectivos y que sepan lo que es una trazabilidad y que sepan lo que es. Y al lado de eso hay que generar una industria de transformación. O sea, lo que no es de recibo es que se produzca el tomate y cuando el tomate, como sale exactamente en la misma época que sale el tomate argentino, que sale el tomate de la frontera, el tomate vale 2.000 guaraníes el kilo y hay que tirarlo.
el nivel de presentación, si usted va a un supermercado y ve cómo están presentadas las verduras, llegó el camión y abocó, ¿no? Eso hay que calibrarlo, hay que clasificarlo, hay que utilizarlo, que sea lindo para uso comercial en fresco, lo que no sea tan lindo para uso en conservas, para uso en jugos, para uso en lo que se llama segunda, tercera, cuarta y hasta quinta gama de alimentos preparados. Porque Paraguay, si bien tiene la limitación de infraestructura y la mediterraneidad, pero tiene una tecnología que existe en el mundo, que se puede traer y que nosotros hemos implantado hace 20 años, para producir alimentos en conserva y preservados, con duraciones de 2 años y con duraciones de 6 meses, lo que permitiría perfectamente su exportación, su traslado, su transporte, y eso sí genera mucha riqueza, porque, perdón que me alargue un chiquitito, una hectárea de invernadero puede producir al año 500.000 kilos de tomate. Una hectárea de invernadero. Si usted multiplica esos 500.000 kilos por un precio de venta medio en el abasto de 3.000 guaraníes, estamos hablando de 1.500 millones de guaraníes por año, que es prácticamente un tercio de $1 millón. Y es mucha plata. Es mucha plata. En una hectárea, con 10 personas. Es mucha plata. Pareciera que con estos números que nos menciona, podríamos tener una producción, la verdad, bastante, pero bastante importante en nuestro país y convertirnos quizás en uno de los más importantes productores, incluso a nivel mundial. Ahora, a veces lo que se me plantea y consulto es la accesibilidad a esta tecnología y la manera en la que el propio gobierno podría buscar mecanismos para que los productores puedan acceder a este tipo de tecnología, ¿no? Claro, y con la experiencia de Javier y un ministro nuevo que tenemos, y lo vimos en la nota de Miguel, que tiene planes de desarrollo de la horticultura, bien podríamos hacerle hablar a Javier con el ministro de Agricultura y tratar de importar la tecnología que nos está comentando. No es mala idea, ¿eh? La verdad que no es mala idea. Todo un placer. ¿Qué necesitamos, Javier, para poder implementar esto? ¿Qué ves en lo que está haciendo en el gobierno y qué se puede empalmar con la experiencia que ustedes tienen? A ver, yo creo que a este gobierno en redes sociales y demás se le está maltratando de una forma un poco injusta. Yo no tengo color, porque no soy votante siquiera, ¿no? Pero creo que se está haciendo injusto. O sea, este gobierno está cometiendo algo que no había acometido nadie, por lo menos hasta donde yo sé, de la historia paraguaya, probablemente del Mariscal López, que es acometer proyectos, o sea, acometer programas con trascendencia en el tiempo más allá de lo que es el periodo de gobierno de 5 años de un presidente. Está haciendo reformas estructurales. Reformas estructurales que muchas veces no son bien comprendidas porque el paraguayo es muy inmediatista. En Paraguay la gente quiere ver resultados mañana. Entra Mario de intendente y al día siguiente ya le están bajando la caña porque hay bache en la calle. Pero señor, si entró ayer. Claro. Todo necesita un tiempo. Yo cuando llegué aquí, hace 4 o 5 años, pues necesité mi tiempo para pagar mi derecho de piso, me di todos los topetazos del mundo y aún todavía me sigo dando alguno que otro. Entonces, este gobierno creo que está haciendo muy bien algunas cosas en concreto de lo que es estructura. Lo que sí que es cierto es que hay un riesgo tremendo, uno de los riesgos tremendos que tiene este país es el colapso de central. O sea, las infraestructuras, tanto eléctricas como de agua, como viales, están a milímetros del colapso. Entonces, hace falta un convenio, bajo mi humilde criterio. Yo no tengo responsabilidades, pero intento aportar lo que puedo. Un convenio gobierno de Estado, gobernación y municipalidades de central, para hacer un plan macro donde se ordene primero el territorio, el uso del territorio, se racionalice cómo se maneja y el gasto, porque la Municipalidad de Asunción es un cementerio. El intendente que entre a Asunción, con los ingresos que tiene por impuestos la municipalidad, es absolutamente imposible mantener una ciudad de esta extensión. Y es imposible. O sea, es que las matemáticas no salen. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Sería bueno hacer ese plan macro, donde se hiciese un cinturón, por ejemplo, desde Limpio hasta Villeta, que tuviera un cinturón vial con 3 carriles por cada lado, con su rotonda, y a lo largo de ese cinturón establecer zonas industriales a las que se incentivara el desplazar las industrias nocivas, insalubres y tal, hacia esos sitios.
que estarían dotados con depuradora de agua, que tendrían unas líneas de acometida eléctrica suficientes. Pero claro, aquí tenemos una metalurgia, una gomería, una residencia maravillosa, un hospital y un colegio. Está todo en la misma Claro, calle. pareciera que falta organización en ese aspecto, ¿no? Totalmente. Bueno, nos encantaría seguir hablando, don Javier, pero tenemos que lastimosamente cortar un poco la entrevista por una cuestión básicamente de tiempo. Usted sabe cómo es la televisión en ese sentido, pero agradecemos muchísimo su presencia y bueno, ojalá podamos tenerlo de vuelta próximamente para seguir conversando estos temas, porque en realidad son estas las cuestiones que terminan construyendo un país, Horacio. Es así y por ahí podríamos sí concretar y una conversación con algún funcionario del gobierno que pueda aportar bastante de lo que nos estás contando, Javier. Muchas gracias por tu tiempo. Yo supongo que los funcionarios del gobierno tendrán muchas más nociones que yo de estas cosas. Al fin y al cabo, yo solo estoy fuera. Muchísimas gracias por la invitación, un placer y me tienen a su disposición para cualquier otra oportunidad que desee.